Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, señoras, señores, familia de la candidata, amigos todos, vamos a proceder a continuación al acto académico en el cual se va a postular, va a efectuar su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias, una nueva académica. Señores padrinos, si hacen el favor de introducir a la candidata en la sala. Sí, por favor. Pueden sentarse. Corresponde en ese tipo de actos que el tutor, su tutor, el académico de número José Manuel Martínez, procediera a hacer su presentación y laudatio. Pero el profesor José Manuel Martínez tiene alguna dificultad y en su nombre va a leer su presentación y laudatio otro académico de número que se encuentra a mi derecha y cuando quiera, doctor Alonso. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo hago la laudatio subrogada de José Manuel y me ha tocado, digamos, por orden alfabético, porque yo me apellido Alonso, entonces el primer académico por apellido. Bueno, Ilmo, señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ilustrísimos académicos, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente de nuestra academia hasta el mes de febrero, don Elías Fernando Rodríguez Ferri, por haberme encargado pronunciar la presentación y laudatio de la doctora Silvia Nicolás Alonso, una de mis alumnas más preciada, admirada y además de amiga. Una laudatio es una alabanza, un elogio, una enumeración de méritos e incluso una glorificación. Pero yo no voy a hacer una laudatio como marcan los cánones. Voy a innovar un poco, tratando de evitar una densa y plomiza enumeración de méritos, ya que sería entrar en contradicción con las enseñanzas relativas a cómo se construye y estructura una crónica moderna que nada tiene que ver con las viejas y aburridas narrativas cronológicas de acontecimientos que se hacían antaño. Es para mí un honor, seguramente inmerecido, y una satisfacción inmensa, hasta el punto que lo considero el mejor regalo y la mayor deferencia que me podía haber hecho nuestra institución, precisamente en este día de San José, por lo que siempre estaré agradecido por darme la oportunidad de intervenir en este acto, para hablarles de una profesional de gran trayectoria en el ámbito de la medicina veterinaria, la investigación y la docencia, que a lo largo de su carrera ha demostrado un firme compromiso con la sanidad animal, la formación académica y el avance del conocimiento. Porque, como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Siempre es un honor y una alegría acoger en nuestra academia a un nuevo miembro joven, pero sobre todo es un privilegio hacerlo con alguien
con la grandeza de espíritu y superación que ha demostrado Silvia durante toda su vida. Sus padres, Manolo, ingeniero informático, y su madre, María Jesús, médico, ambos bercianos, le proporcionaron una infancia feliz, entre juegos y una educación integral con todas las oportunidades a su alcance. Su ejemplo y cariño siempre presentes han sido un modelo a seguir. De ello, sin duda, la nueva académica ha heredado todos esos valores que la caracterizan y han forjado su personalidad. La nueva académica es leonesa, ejerciente, profunda, esencial, antropológica, cósmica, casi podríamos decir leonesa a nivel molecular. Nace en la Pola de Bordón, situada al norte de la provincia de León, en la zona de transición entre la meseta y la España atlántica, donde se encuentra la reserva de la biosfera Alto Bernesga, que es un tesoro natural que destaca por su excepcional riqueza y biodiversidad, lo que hace de esta reserva un lugar tan singular que ha influido considerablemente en el carácter y la formación de Silvia. Como dice el hermano Remigio Castellanos, antiguo profesor, Silvia Nicolás Alonso, superada su etapa de estudios de primaria y EGB en el Colegio Santa Lucía, continuó su formación académica en el Colegio Santa Bárbara de Santa Lucía de Bordón, regentado por los hermanos maristas. Durante su estancia en dicho colegio, Silvia, dotada de cualidades y actitudes excelentes y positivas, no solo desarrolló su inteligencia y conocimientos, sino que se le ve su interés siempre en primera fila para seguir las explicaciones de los profesores en las diversas asignaturas, por la constancia en hacer los deberes señalados, por la claridad de sus apuntes y esquemas sobre los temas y lecciones programadas, por la participación en las actividades colegiales, como en la Semana Micológica, organizada por el Colegio Santa Bárbara, donde obtuvo varios premios. Además, fascinada por la naturaleza, siguió con la preocupación de aumentar su colección de plumas de aves, de donde se puede colegir su vital interés o vocación por la investigación y cuidado de los animales. Silvia no solo superó con holgura los estudios de bachillerato y COU, sino que obtuvo muy buenas notas para poder matricularse, como era su anhelo, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Nuestra aspirante académica es licenciada en veterinaria, en medicina veterinaria, y doctora por la Universidad de León. Su formación académica ha estado marcada por una fuerte vocación investigadora, lo que la llevó a participar en múltiples congresos nacionales e internacionales durante su etapa predoctoral. En estos eventos presentó estudios sobre el diseño y la aplicación de transgénesis en animales, una línea de investigación que ha sido clave para el desarrollo de nuevos enfoques en la biotecnología aplicada a la sanidad animal. Realizando su tesis doctoral en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, bajo la dirección de las doctoras Margarita Marqués y Yolanda Bayón, abordando un tema como la transgénesis en animales de granja. Ciencia, la transgénesis, que ha experimentado una importante evolución gracias a la eficiencia de las técnicas llevadas a cabo mediante microinyección pronuclear en el cigoto, a las que le han seguido otras metodologías como la transferencia nuclear de células somáticas, que han sido de particular importancia para las especies domésticas. Además, en los últimos años se han desarrollado herramientas de edición del genoma que permiten valorar la alta especificidad en la modificación genética. Queremos destacar que en el momento actual, en el ámbito estricto de la producción animal, se está explorando la utilización de la transgénesis para incrementar la resistencia de los animales a enfermedades o mejorar la cantidad y calidad de sus productos. Además, su constante búsqueda de conocimiento la llevó a profundizar en áreas como microbiología, enfermedades infecciosas y el control de epizootias, cursando formación complementaria en instituciones de renombre. Su compromiso con la excelencia académica ha sido una constante a lo largo de su trayectoria, como señaló uno de los iconos de nuestra época, Steve Jobs, cofundador de Apple: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Con más de 10 años de experiencia en la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia y el control de epizootias, la salud pública y la microbiología veterinaria.
Su trabajo ha sido crucial en la implementación de programas de erradicación de enfermedades zoonóticas, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud de la población. Desde 2015 colabora en el Instituto Bíblico y Oriental de León, donde ha ampliado sus conocimientos en lenguas antiguas como sumerio, acadio y egipcio jeroglífico, habilidades que le han permitido analizar textos históricos relacionados con la veterinaria en la antigüedad. Fruto de esta investigación ha publicado artículos en 48 en diferentes revistas como Información Veterinaria o Vet News, contribuyendo significativamente al conocimiento sobre la historia de la medicina animal. De manera paralela a su labor en la administración pública, desde el año 2020 ejerce como profesora asociada en el Departamento de Sanidad de la Universidad de León. En este rol imparte clases prácticas sobre planes de contingencia en sanidad animal, transmitiendo su vasto conocimiento a futuras generaciones de veterinarios y científicos. Su interés por la historia y la evolución de la medicina veterinaria la ha llevado a desarrollar una línea de investigación enfocada a los animales en la antigüedad: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Ha abordado aspectos zoológicos y zootécnicos, explorando también el significado simbólico y religioso que estos tenían en las distintas civilizaciones. Igualmente le han llevado también a cursar el máster en bioética y formación por la Universidad de Ávila y ha realizado cursos de especialización en historia del Oriente Bíblico y zooarqueología. Es miembro de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria, de la Asociación Española de Egiptología, de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la SOR estadounidense. A lo largo de su carrera, su trabajo ha sido reconocido en diversas ocasiones. Ha recibido el premio del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España a jóvenes investigadores en historia veterinaria a través de la Asociación Española de la Historia de la Veterinaria, en 3 ediciones consecutivas, 2017, 2018 y 2019. Recientemente, la doctora Silvia Nicolás Alonso ha sido galardonada fuera de nuestras fronteras con el premio Rudolf Vigalke 2024 de la Asociación Sudafricana de Historia de la Veterinaria. Además, ha sido ponente en múltiples congresos internacionales, incluyendo eventos de prestigio como la Asociación Mundial para la Historia de la Veterinaria y la Asociación Mundial Veterinaria. En estos foros ha compartido sus hallazgos sobre la práctica veterinaria en la antigüedad y sus implicaciones en la evolución de la profesión veterinaria. Actualmente sigue desempeñando como veterinaria oficial y profesora, además de continuar su labor investigadora y divulgativa. En abril de 2024 tuvo el honor de presentar una ponencia en el Congreso Mundial de Veterinaria en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una prueba más de la conexión entre la humanística y las ciencias, que en la antigüedad iban tan de la mano que no se distinguían entre sí. Considero a la doctora Silvia Nicolás como una tecnohumanista, porque mal servicio haremos a la sociedad si las universidades solo formamos técnicos, sin la base humanística necesaria, incapaces de buscar contextos, entender problemas complejos y construir un pensamiento crítico a partir de una duda razonable. Como ha escrito Ramón Lobo, me fascina la gente que nada contracorriente, que nos hace dudar de las verdades establecidas, que rompe las cadenas del pensamiento único y arroja luz o sombras sobre el discurso histórico. Solo desde la duda es posible el progreso intelectual. Decirte, querida Silvia, que posiblemente, dada tu cantidad de éxitos recientemente sobrevenidos, habrá quien te haya dicho que suerte. Puede parecerlo, porque casi en 24 horas, como bajaban las obras de Lope de Vega, de las musas al teatro, te has visto con varios reconocimientos importantes. Pues no, nada de suerte, sino esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Como decía Marañón,
A este respecto, solo yo sé las horas de insomnio con las que he pagado los favores de mi buena suerte. Sin más dilación, pasemos, previo permiso del excelentísimo señor presidente, a escuchar a la protagonista del día. Muchas gracias, José Manuel Martínez Rodríguez. Muchas gracias, doctor Alonso Calleja, cuando quiera. Excelentísimos señores presidente y secretario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y demás autoridades, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. A todos les agradezco encarecidamente su presencia en este solemne acto. Deseo expresar mi más sincera gratitud a los académicos que han avalado mi candidatura para formar parte de esta institución como académica correspondiente. Al doctor Gaudioso Lacasa, el doctor Gonzalo Orden, a los doctores Alonso y la doctora Díez por su ayuda y, por supuesto, el doctor José Manuel Martínez Rodríguez por aceptar, además, ser mi padrino en este acto. Hoy que celebramos el Día de San José y felicitamos a todos los padres, José Manuel, te tengo muy presente. Gracias por tus palabras. Además de la onomástica, te felicito por ser mi padre académico y porque hoy, hace 10 años, esta semana, me introdujiste en el Instituto Bíblico, por lo que te lo agradeceré toda la vida. Valoro por encima de todo a quienes han sido mis maestros por sus consejos, siempre oportunos y certeros, especialmente a mis mentores del Instituto Bíblico y Oriental, en su sede de la Montaña Cistierna, don Jesús García Recio, su director, y don Alfonso Vives Cuesta, maestro humanista y compañero de tantos proyectos de investigación firmados por ambos, por abrirme las puertas de su institución y de un mundo de posibilidades investigadoras novedoso y apasionante, así como a mis compañeros, a los que estimo por la ayuda y ánimo que siempre me han brindado. También al profesor de la Universidad de Pretoria, el profesor Gareth Bath, por apoyar y defender mi trabajo desde la lejana Sudáfrica. Finalmente, quiero tener muy presentes a mis padres por su apoyo y ánimo en todo momento. A pesar de mi recorrido profesional de ámbito eminentemente científico-técnico, enmarcado en la investigación genética primero y la sanidad animal después, mi presencia aquí es fruto de una dedicación más tardía y casi fortuita, con la historia como punto de anclaje, y que dotó definitivamente de sentido a mi vocación docente e investigadora en los ámbitos de la veterinaria y la zoología. Por desgracia, a la historia de la veterinaria no se le da en nuestro país toda la importancia que merece. De hecho, el estudio de la relación hombre-animal en la antigüedad, periodo histórico complejo y crítico que sentó los cimientos y determinó el devenir de nuestra profesión, apenas tiene presencia en la formación de un veterinario. Por todo ello, la presente disertación se compone de 3 partes diferenciadas, aunque estrechamente vinculadas. En primer lugar, y a modo introductorio, una sucinta revisión sobre la implantación y contexto actual de la historia de la veterinaria como asignatura en los planes de estudio de grado en veterinaria de diferentes universidades, así como sus características diferenciales y potencialidades en el marco de una carrera de marcado perfil científico-técnico. Seguidamente, dado por un lado el creciente interés en los estudios antrozoológicos, los dedicados al análisis de la interacción hombre-animal, y por otro mi dedicación a las culturas mesopotámicas, presento un estudio sobre las primeras prácticas veterinarias de las que tenemos constancia. Por último, partiendo de la clasificación natural mesopotámica, se aborda la cuestión animal desde el punto de vista de la antropología cultural y de la bioética. Haber sido elegida por mis colegas para las tareas que hoy se me encomiendan supone un enorme privilegio que me alienta a continuar con el estudio de la historia de la ciencia y, en particular, con la defensa de la historia de nuestra profesión,
cuyo baluarte como disciplina que mejor conecta la veterinaria con su carácter humanista, hemos de conocer y avivar mediante el diálogo constructivo con investigadores de campos a priori muy ajenos a las ciencias veterinarias. Algunos de ellos nos acompañan hoy, por lo que reitero mi gratitud a todos los presentes por su generosa compañía. Todos ustedes han contribuido a mi incorporación en esta insigne institución. La antropología de las culturas antiguas no podría entenderse sin la presencia animal. Aunque aún se debate, es probable que el interés por el cuidado de los animales surgiera cuando el hombre prehistórico se percatara de la ventaja evolutiva que suponía mantenerlos con vida. Los animales domesticados, de manera independiente en diversas regiones del mundo, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de las primeras civilizaciones, en las que el crecimiento y expansión de la población humana quedaron estrechamente vinculados a la proliferación y desplazamientos de los rebaños. Resulta sorprendente cómo, a pesar de la importancia de estos primeros eventos de domesticación que determinaron la evolución posterior de muchas razas, el conocimiento sobre su origen es muy limitado. La historia de la veterinaria, más que la historia de una ciencia, trata sobre la relación del hombre con el medio natural y sobre todo con los animales. Un relato muy complejo, cuya dinámica solo se podrá entender en toda su magnitud a través de una perspectiva integradora entre las diferentes disciplinas implicadas en su estudio. Desde sus orígenes griegos, la propia etimología de la palabra historia, inquirir, incita a la observación rigurosa, al examen atento. Pero la magistra vitae ciceroniana queda hoy relegada ante el impacto que sobre nuestra sociedad ejercen los rápidos y continuos avances en diversas ramas hiperespecializadas de los campos de la ciencia y la tecnología. José Martí expresó: el pasado es la raíz de lo presente, ha de saberse lo que fue, porque lo que fue está en lo que es. Pero la actuación de los profesionales veterinarios hoy dista mucho de ser la desarrollada en épocas y contextos socioculturales anteriores. Miguel de Unamuno amplió la acepción del término. ¿Historia? Historia es lo que en torno vuestro ocurre, el motín de ayer, la cosecha de hoy, la fiesta de mañana. ¿Qué importancia puede tener, pues, la implantación de una materia de alto contenido humanístico en una carrera experimental como es la de veterinaria? Más aún en una época en la que las ciencias aplicadas claman representar el ideal de conocimiento. Ciertamente el pensamiento occidental se ha desarrollado en modo dual. Por un lado, la ciencia, y por otro, las humanidades, que precisamente no viven hoy un momento de esplendor. La historia de la veterinaria no ha tenido desafortunadamente el desarrollo que ha alcanzado en medicina, en farmacia e incluso en otras carreras universitarias, estando hoy relegada en los planes de estudio a una asignatura optativa. Ello a pesar de que las diferentes asociaciones llevan años reclamando su conversión en troncal. Un cambio en esta tendencia aconteció recientemente, el 29 de marzo de 2023, con la creación de la única plaza de profesor titular de Historia de la Veterinaria que existe en nuestro país. Para encontrar un precedente similar, debemos retroceder casi un siglo, a la época de San Cegaña. Las diferentes universidades, tanto españolas como extranjeras, siguen su propio criterio a la hora de impartir estas enseñanzas. Así, las guías docentes pueden incluir un mayor o menor contenido de otros aspectos de la profesión veterinaria, como medicina legal y legislación veterinaria, deontología o bioética. El modo ideal consiste en una integración efectiva de la materia en el currículo, es decir, como básica o troncal. Tenemos un ejemplo en Turquía, país donde la asignatura obligatoria Historia de la Veterinaria y Ética se adscribe a su propio departamento especializado de Historia de la Medicina, Veterinaria, Deontología y Ética. El estudio de la historia de una ciencia debe reflejar el estudio de todas y cada una de sus competencias. Así, mientras la medicina humana se especializa en el estudio del proceso salud-enfermedad en el hombre, especialmente a nivel individual, el campo de saberes que abarca la medicina veterinaria es más amplio. Por ello, el estudio de su historia no debe circunscribirse únicamente al estudio de los aspectos estrictamente clínicos. También debe cubrir una gama más amplia de saberes, entre los que destacan la zoología, la zootecnia y la higiene y tecnología alimentaria.
La investigación en historia de la veterinaria, al igual que ocurre con la historia de otras disciplinas científico-técnicas, requiere de una metodología interdisciplinar que refleje la cooperación entre una ciencia social, humanística, y una ciencia natural, científica, cada una con sus respectivas metodologías y ciencias auxiliares. Esta interdisciplinaridad se torna aún más crucial cuando se investigan sociedades antiguas, debido a la escasez o dificultad de acceso a las fuentes. Antiguamente, dada la escasa atención que se prestaba a los restos animales en las excavaciones, la investigación se basaba fundamentalmente en la historiografía veterinaria y también en la etnozoografía, con los aportes de la veterinaria tradicional, que en los últimos años está generando gran interés. Menos conocidas resultan las líneas de investigación generadas mediante proyectos de colaboración con otros campos de conocimiento ajenos a la veterinaria, como es la filología. Se trata de estudios basados en el análisis de fuentes textuales antiguas, contemporáneas al registro material que se trata de describir, como tablillas de arcilla, óstracos, piedra, pergaminos. El desarrollo en los últimos años de ramas más especializadas de algunas de estas disciplinas confiere un carácter práctico a la historia de la veterinaria. Estas disciplinas o especialidades de las mismas contribuyen al conocimiento del complejo paisaje en el que el hombre se ha desenvuelto y que él mismo ha modificado. Este enfoque integral también lo aplica la moderna arqueología, cuyo objetivo es la interpretación de todos los datos que el yacimiento ofrece y dar uniformidad a todo el contexto arqueológico. En relación con este marco global de las relaciones entre entorno, animales y hombre, que en el ámbito sanitario se conoce como una salud, la disciplina arqueológica ha desarrollado recientemente, a la manera de una evolución convergente, unas subdisciplinas orientadas al análisis de estas mismas interrelaciones. Es por ello que desde mediados del siglo XX se han ido incorporando a las excavaciones especialistas de campos ajenos a la historia, entre los que se cuentan informáticos, arquitectos, botánicos, zoólogos, médicos y, por supuesto, veterinarios. Lejos quedan los días en los que sistemáticamente se priorizaban los vestigios humanos y se descartaban los animales, lo que evidentemente provocaba un sesgo muy importante en el estudio de la relación del hombre con el medio natural. No deben omitirse los aportes de otras disciplinas auxiliares, como la informática y la computación, con los avances en la gestión de datos, predicción y simulación, y la digitalización y reconstrucción tridimensional de contextos arqueológicos y piezas de museo. La etnografía y también la historia del arte pueden completar los resultados y ayudar a comprender este complejo panorama. En cuanto a los recursos docentes, no debe olvidarse la función pedagógica de los museos. Desde una perspectiva informal e innovadora, estos posibilitan la enseñanza y aprendizaje de la historia fuera del aula, mediante el acercamiento y la práctica con documentos originales y objetos relativos a los acontecimientos históricos acaecidos en otros tiempos y lugares, y donde la historia, el arte y las ciencias naturales se dan la mano. Por tanto, la historia de la veterinaria como disciplina en la frontera entre las ciencias y las humanidades debe evitar la incomunicación que sistemáticamente se viene imponiendo entre las diferentes áreas del conocimiento. Esta metodología no está exenta de dificultades, derivadas de los mismos retos y problemas a los que se enfrentan sus disciplinas hermanas de historia de la medicina y de la farmacia, y que básicamente se corresponden con la problemática asociada a la dificultad de accesibilidad a la información, falta de objetividad y conflicto a la hora de definir el objeto de estudio. La dificultad relacionada con la accesibilidad a las fuentes es una constante en el estudio de la antigüedad, por lo que para lograr una comprensión más profunda de las prácticas veterinarias en estas culturas se recurre a registros de diferente naturaleza, como veremos a continuación con el ejemplo de Mesopotamia. Los primeros cambios sistemáticos en el modo de vida humano, enmarcados en lo que se conoce como la Revolución Neolítica, se originaron en Mesopotamia y zonas vecinas de Oriente Próximo. La tierra, enmarcada en el sistema fluvial Tigris-Éufrates, desempeñó un papel muy importante en la recepción y difusión de esta nueva relación de los animales y las comunidades humanas.
A finales del cuarto milenio se desarrolló en Sumeria, en la Baja Mesopotamia, el primer sistema de escritura conocido. Las tierras húmedas proporcionaron todos los materiales necesarios: cañas para la elaboración de cálamos y arcilla para las tablillas. Así, los conocimientos adquiridos por el pueblo sumerio quedaron registrados en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Siendo la agricultura y la ganadería los pilares fundamentales sobre los que se construyó el país, no es de extrañar que las representaciones animales fueran de las primeras en aparecer. Los acadios primero y los babilonios después conservaron y ampliaron estos conocimientos, dando lugar a distintos documentos. Las referencias a los animales son constantes en toda su historia, no solo en las listas léxicas o textos administrativos, sino también en composiciones más elaboradas, lo que denota un interés que va más allá del puramente económico. Debido a las limitaciones impuestas tanto por los estudios arqueológicos, que no abundan, como por la interpretación de las representaciones artísticas, gran parte de la evidencia relativa a las prácticas veterinarias proviene de fuentes escritas que se remontan al primer milenio. En cuanto a los textos, además del corpus médico, que debe ser cuidadosamente contextualizado, ya que se centra en el ser humano, para recabar información más precisa es necesario ampliar nuestro horizonte de estudio, incluyendo otros textos que tradicionalmente no se asocian a la medicina veterinaria, como listas léxicas y textos de carácter jurídico, administrativo o mágico-religioso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que también surgen infinidad de limitaciones al tratar fuentes de esta naturaleza. A los problemas asociados a la recuperación de las tablillas, como la falta de contexto arqueológico, la fragmentación o el mal estado de conservación, hay que sumar los asociados a la decodificación e interpretación de una lengua de la que aún desconocemos muchos aspectos. Es posible, pues, a pesar de todos estos desafíos, rastrear algunas de las primeras evidencias de prácticas veterinarias. Sin duda se trata de un marco complejo, por lo que para lograr una imagen lo más cercana posible a la realidad se debe aplicar una metodología que en la medida de lo posible acopie la mayor cantidad de fuentes y las estudie con las metodologías más adecuadas en su objeto de estudio particular. En estas sociedades antiguas, la dimensión religiosa domina todos los aspectos de la vida. Ríos, montañas, estepas y marismas estaban habitados y gobernados por diferentes divinidades. Más aún, los dioses intervenían en todos los aspectos de la vida diaria, incluida la práctica de la medicina. Existía un temor religioso a las enfermedades que se creía eran causadas por una ofensa contra lo divino. La noción de contagio también estaba presente y se relacionaba con ámbitos de la experiencia humana como la transgresión o la corrupción. Esta idea de una enfermedad que impregna a algo o a alguien y se propaga también se aplica a los animales, como atestiguan los textos. Aunque los dioses eran responsables de algunas enfermedades, en particular aquellas que nosotros sabemos eran de origen infeccioso o parasitario, para las que no podían identificar otras causas, también se podían observar signos clínicos específicos de diversa índole en los pacientes. En consecuencia, algunas dolencias podían tratarse aliviando los síntomas físicos con medicamentos, mientras la deidad responsable de la enfermedad podía apaciguarse mediante rituales y oraciones. Los sumerios poseían un gran conocimiento de su entorno y fueron, de hecho, los autores del primer sistema de clasificación natural conocido hasta la fecha. Su farmacopea se basaba en remedios naturales elaborados a partir de la experiencia práctica y consistía sobre todo en plantas, muchas de las cuales aún permanecen sin identificar. También utilizaban animales y minerales. En los textos, todos ellos se clasifican siguiendo la misma metodología convenida. En primer lugar, un determinativo o clasificador primario los incluía automáticamente en una categoría con características comunes. Por ejemplo, distinguían entre plantas herbáceas y plantas leñosas, entre criaturas voladoras, acuáticas y carnívoros terrestres, o entre piedras y metales. En segundo lugar, un determinativo secundario más descriptivo
Hacía referencia a caracteres morfológicos o comportamentales o las características de este ente a clasificar para concretar su especie. Productos de todos estos orígenes se incluían en los preparados medicinales. Los mesopotámicos debían además conocer el momento y la forma de recolectar y preparar cada uno, pues el éxito del tratamiento también dependía de ello. La información de los textos médicos es relativamente abundante, pero ¿hasta qué punto nos ayudan a comprender las prácticas veterinarias? ¿Eran válidas estas prácticas para su uso en animales? Los textos sobre el uso de estos remedios en animales no abundan, pero sí que tenemos algunos ejemplos. El tratado Samoshikinshu, por ejemplo, describe el uso de cierta planta sin identificar para el tratamiento del cólico equino. Aunque la filosofía mesopotámica, humanos y animales no compartían una naturaleza común, los mismos principios médicos podían aplicarse a estos últimos, al menos hasta cierto punto. Por tanto, el tratamiento de las enfermedades requería dos enfoques complementarios: el farmacéutico quirúrgico, practicado por el Azu o Asu, y el religioso, practicado por el Mumungal o Asipu. Así pues, el Asu podría compararse con un médico contemporáneo, ya que practicaba una faceta más racional de la medicina y poseía conocimientos de anatomía, cirugía y botánica. Esta complementariedad entre la medicina empírica y la religiosa hacía que ambos profesionales trabajaran juntos para curar a los enfermos. Por ello, algunos autores advierten que aunque es legítimo que los historiadores de la medicina se centren en los aspectos más racionales de estos conocimientos, ambos deben considerarse en pie de igualdad, ya que formaban parte por igual de la compleja tradición curativa de Mesopotamia. En cuanto a las prácticas veterinarias, es posible que aplicando los mismos principios tanto a animales como a humanos, el tratamiento médico de los primeros pudiera complementarse con rituales religiosos y apotropaicos, del mismo modo que se hacían los humanos. Había una preocupación por el bienestar de los animales, ya que además de su importancia económica, muchas especies estaban consagradas a la divinidad. Por tanto, su cuidado estaba ligado al bienestar humano. Los códigos legales regulaban los servicios y salarios de los asus, y es precisamente en estos textos, que datan de finales del periodo antiguo babilónico, donde se encuentran las primeras referencias claras a los médicos asus de ganado como tales. La economía primaria del Estado dependía de la ganadería. Los numerosos pastores estatales, distribuidos por todo el país, se encargaban del cuidado diario de los rebaños. Muchas de las prácticas que realizaban entonces, como el control de natalidad y mortalidad, los censados o la aplicación de políticas de mejora ganadera, nos son muy familiares. Se han recuperado miles de tablillas administrativas que, a modo de los modernos documentos de traslado, registran los diferentes movimientos de los rebaños. Los animales enfermos se descartaban cuando se detectaban, era función del pastor también. Y en el caso de que todo el rebaño estuviera afectado, este permanecía aislado hasta que cesaba el número de muertes, lo que significaba que el dios, es decir, el causante de la enfermedad, había sido aplacado. Solo entonces el rebaño podía dirigirse a su destino. En estrecho contacto con los animales y alejados de las élites intelectuales urbanas, los pastores basaban su trabajo en la antigua sabiduría práctica transmitida por tradición oral y que no se ha reflejado en los registros escritos. Muchas de las primeras estrategias zootécnicas adoptadas por la cultura sumerocadia tienen su paralelo en el modo de vida tradicional. Esto es lo que convierte a la etnografía en una herramienta tan importante en el estudio de la ganadería antigua. Como acabamos de ver, el trato y cuidado hacia los animales ha sido una preocupación desde la antigüedad. No hay disciplina, incluida la veterinaria, libre de una deontología práctica, pues cada acto tiene implicaciones éticas. A este respecto, la bioética, como rama de la ética, se dedica al estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la salud, es decir, en temas relacionados con la vida, humana o animal. Fue el teólogo y educador alemán Fritz Jagd quien, preocupado precisamente por el trato dispensado a los animales de experimentación,
acuñó el término bioética en 1927. Partidario del trato que San Francisco de Asís dispensaba a los animales, relaciona la biología, la botánica, la zoología y la antropología, dejando claro que el ser humano no solo tiene un deber moral hacia sus semejantes, sino también hacia el resto de seres vivos con los que comparte el mundo. De ellos reconoce su capacidad sintiente y, por tanto, no se les debe hacer sufrir sin necesidad. Más tarde, será el médico y bioquímico estadounidense Potter quien en 1971 dote al término de un significado más amplio, integrando un sentido ambiental y evolucionista diseñado para guiar la supervivencia humana, lo que se conoce como bioética global. Sostiene que el conocimiento no debe fragmentarse, ya que todo el saber está conectado, y la bioética contribuye a estabilizarlo todo. A pesar de que la bioética surgió en el contexto de la medicina humana, desde su origen se vinculan las decisiones éticas con variables que sobrepasan al individuo, es decir, los otros seres vivos del medio ambiente que todos habitamos, poniendo de manifiesto que todos los ámbitos de la vida interaccionan entre sí. Este modelo inevitablemente evoca el concepto de salud única, pues ambas ideas convergen. En cuanto a la veterinaria, más allá de servir a los intereses económicos del hombre, se trata de una disciplina compleja, cuyo impacto social como profesión garante de la salud humana frecuentemente se subestima. El veterinario, más que un científico, es un sanitario, es decir, en cierto modo una suerte de humanista, o cuanto menos un antropólogo cultural del entorno animal concomitante con el hombre. Precisamente por ello, la formación en las bases éticas y antropológicas de la zoología es tan importante para los estudiantes de la carrera, porque dota de sentido a la ciencia como bien de la humanidad, evitando su reducción a un mero conocimiento práctico experimental. Como profesional sanitario, el veterinario no debe cerrarse a estos saberes, lo que supondría renunciar a su carácter humanista, sino saber aprovechar las ventajas del enfoque holístico propiciado por una verdadera interdisciplinaridad y aspirar al conocimiento en otras disciplinas y terrenos útiles para su buen hacer. Dada la rápida evolución de ciertas tendencias ideológicas, la cuestión sobre la relación que el hombre tiene con los animales, incluido el trato moral hacia ellos, ha pasado a ser una demanda social que debe ser resuelta con urgencia. La relación humana con el mundo animal es hoy un tema de intenso interés y debate, con los animales atrapados en medio, mientras científicos, políticos y activistas abordan cuestiones de conservación y cambio ambiental. Los veterinarios, como autoridad sanitaria, debemos dar respuesta a estos graves conflictos éticos sobrevenidos que requieren nuevas soluciones y perspectivas. El movimiento animalista, fruto del posmodernismo, rechaza la clasificación natural clásica, desdibujando los límites entre naturaleza humana y animal. Se trata de un grave problema que distorsiona el buen hacer de la profesión veterinaria. Estas posturas, por tanto, no tienen fácil acomodo en los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios, especialmente de los veterinarios, en tanto éstas se alejan del verdadero fin de su profesión, que es la protección de la salud humana a través de la salud animal. Este mensaje tiene gran impacto público, poniendo de manifiesto el carácter cada vez más borroso de las fronteras naturales. Es por ello que el futuro de la medicina veterinaria se comprende mejor desde el contexto de la historia. En el caso de la bioética, además, es especialmente evidente, puesto que la consideración moral hacia los animales, de la que deriva la legislación positivista, se ve condicionada por el estatus ontológico otorgado según el enfoque filosófico predominante en cada momento, y este, a su vez, se ve enormemente influenciado por los avances del conocimiento zoológico. En tiempos prehistóricos, el hombre era diferente de los dioses y de los animales, aunque no era tan clara la diferencia entre estas dos últimas entidades. Existía un temor divino hacia otras criaturas, ya que habitaban el mundo de una forma asombrosa e incomprensible para el hombre debido a sus adaptaciones al medio. De la creencia en un poder divino superior de los animales, muy atrayente para el hombre, surgen las representaciones zoomorfas de las divinidades de muchas de estas antiguas tribus.
Un cambio de paradigma en esta relación ocurre, como hemos visto, con la domesticación de algunas especies. Desde entonces, los animales se han considerado criaturas al servicio del hombre. En la simbología religiosa, sin embargo, gozan de poderes sobrenaturales divinos y se incluyen igualmente como parte integrante de la realidad. Las mitologías son ricas en animales y criaturas híbridas, humano-animal, consideradas divinas. Asimismo, muchos dioses pueden encarnarse o manifestarse mediante sus animales sagrados. A pesar de esta aparente dilución de fronteras en el plano mítico-religioso, la clasificación de Aristóteles deja claro cuál es la ubicación del hombre en el universo y su relación con el resto de vivientes dotados de alma, psique. Según su escala natural, el hombre de origen trascendente está por encima del resto de animales. Es un animal, sí, pero con unas características que lo diferencian del resto y lo acercan a Dios, su racionalidad, su civismo y su vida en sociedad. Los primeros cristianos concibieron la figura del animal en el marco de la doctrina revelada. Los animales son criaturas divinas representantes del bien y el mal, es decir, tanto de la carnalidad y mundanidad humana como de la belleza y la perfección. Ello condicionó el trato dispensado hacia cada especie, según su significado religioso. Por la revelación, la escala natural adquiere su sentido teológico. El ser humano fue visto como una correlación de dos partes, una física o material común al resto de animales y otra anímica o inmaterial, espiritual, mucho más acentuada en su especie. De ahí el trato compasivo que algunas almas más sensibles les procuraban como maestros, como nuestros hermanos menores, hijos de un mismo Padre Creador. La ontología propia de la tradición aristotélica, continuada por Tomás de Aquino, sugiere un conjunto de criterios útiles para construir la ética del trato hacia los animales. Estos son capaces de experimentar alguna forma de vida mental, aunque de forma elemental. Son capaces de una cierta previsión de futuro, pero no son sujetos de su propia vida al modo de los animales racionales. Por tanto, no son sujetos morales ni tienen derechos, aunque no es propio de los seres racionales por respeto a sí mismos hacerlos sufrir innecesariamente. Su estatuto sería por ello de ser pacientes morales y su finalidad o utilidad será la que determine la consideración que el hombre tenga hacia ellos. Así, en su clasificación, San Agustín se ciñe únicamente a este aspecto, categorizándolos en útiles, nocivos y superfluos. Concepción muy distinta a la corriente mecanicista cartesiana del siglo XVII, que afirma que el animal no posee alma en tanto es una máquina biológica, pura exterioridad vacía. Descartes era muy reacio a atribuir a los animales no humanos cualquier vestigio de conciencia, pues era lo único que nos diferencia de ellos. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparece una reflexión más sistematizada sobre la cuestión animal, desde una perspectiva de reconocimiento de su valor moral. El filósofo utilitarista Jeremy Bentham asume como criterio decisivo para la consideración moral de los animales su facultad de experimentar placer o dolor. Lo decisivo, por tanto, no es si los animales son capaces de razonar o de hablar, sino solo si son capaces de sufrir. La perspectiva mecanicista sufrirá un cambio de importantes proporciones que se acentuará con el aporte del darwinismo y que en última instancia avivará la llama animalista posmoderna. Esta es la modernidad proto-liberacionista. Hume propone una naturalización del hombre según la cual este es un animal dotado de facultades intelectuales más sofisticadas. Por tanto, las diferencias entre unos y otros ya no serían cualitativas, sino cuantitativas. Ambos comparten el mismo razonamiento experimental, en el que además influirá el conocimiento de que los animales son capaces de comunicarse, induciendo así la creencia de que son tan capaces como los hombres y, por tanto, sus intereses deben ser considerados en igualdad de condiciones que los del hombre. Es lo que defienden las actuales corrientes de pensamiento, espoleadas por varios factores como el aumento de la ganadería intensiva, la manipulación genética, la especulación alimentaria
o los cambios sociales y de mentalidad en relación a la cuestión sobre los derechos de los individuos y la preocupación por el bienestar animal y los derechos de los animales. Por otra parte, los progresos científicos en el estudio de las similitudes entre humanos y animales fomentan una identificación cada vez más profunda del ser humano con el resto del reino animal. La última década ha sido una época fascinante para la ciencia de la cognición y la etología. Los estudios de secuenciación, por ejemplo, han desvelado la gran similitud genética entre el ser humano y el chimpancé. En relación a los estudios sobre la consciencia animal, para el movimiento animalista esta carece de valor, puesto que no considera las capacidades cognitivas superiores del hombre como necesarias para su persistencia, puesto que el resto de los animales no las necesitan. Casos como los de reversión de la mente humana a un estado primitivo, animalizado, o al contrario, animales que muestran o aprenden conductas similares a las humanas, contribuyen a reavivar el debate sobre la cuestión animal en cuanto al problema ontológico de la consciencia, desafiando las ideas morales y éticas tradicionales, puesto que parecen demostrar que lo que nos hace humanos no es tanto un factor genético como un factor ambiental o cultural. Ambos extremos llevan a considerar que los animales, dada la aparente similitud de su consciencia con la del hombre, deban tener el mismo estatus moral y, por tanto, los mismos derechos universales. El problema radica entonces en saber a quién deben aplicarse estos derechos, o, en otras palabras, quién debe componer la comunidad moral. Los grandes primates, según Singer, especies con rasgos cognitivos similares a los nuestros, según David de Gracia, o todas las especies, según los biocentristas. Esto último ocasionaría situaciones más o menos aberrantes. En general, la postura más aceptada actualmente es la de que los animales pueden tener capacidad de conciencia de sí mismos y del mundo en el que viven, pero no a la manera humana. No poseen conciencia biográfica ni son autoexplícitos, es decir, no pueden pensar los criterios que los mueven a actuar, ni revisarlos o modificarlos de manera crítica. La consciencia biográfica, que incluye la consciencia sobre la propia muerte, es característica inherente y exclusiva del hombre. Por último, el magisterio de la Iglesia, la cuestión animal, la trata como un tema subordinado, porque la bioética debe ocuparse ante todo de los problemas éticos, incluso fundamentales, que afectan a la vida del hombre. Por lo que en las contadas ocasiones en las que aborda el estatuto ontológico y ético de los animales, lo hace a colación de los problemas éticos que afectan a la vida del hombre como una parte subordinada de su bioética humanista y siempre enfatizando la diferencia ontológica respecto al hombre. El otro punto que trata, en este caso el catecismo, es que los animales no son personas, solo los hombres son personas. El hombre no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de poseerse y darse libremente y de entrar en comunión con otras personas. La historia de las ciencias veterinarias no solo examina el pasado, sino que se convierte en una herramienta esencial para ampliar nuestro horizonte epistemológico. Para lograr una comprensión holística de los procesos históricos propios de la veterinaria, es fundamental promover el diálogo sostenido y fecundo entre las diversas metodologías de investigación que confluyen en este campo. De esta manera, mediante una colaboración sinérgica entre las disciplinas y los miembros de la comunidad académica, se favorece la visibilización de nuestra profesión y su reconocimiento como un nexo privilegiado de una división entre las humanidades y las ciencias que es bastante artificial. En el contexto actual, la apuesta por una apertura hacia la pluralidad disciplinar puede parecer paradójica. Sin embargo, resulta imprescindible para nuestra profesión, ya que el intercambio de ideas entre áreas del saber facilita un retrato cada vez más fiel de su devenir histórico. La historia de la veterinaria, en este sentido, debe asumirse como un dispositivo integrador que trascienda la fragmentación del conocimiento y aspire a una síntesis trascendental. No solo posee objetivos y
marcos teóricos distintivos, sino que se configura como un saber antropológico que explora las interacciones entre el hombre y el animal a lo largo del tiempo. Su propósito consiste, pues, en analizar el corpus del saber veterinario a través del prisma con el que cada periodo histórico nos obsequia. Un aspecto crucial de esta dimensión antropológica radica en el papel de la religión y la antropología de la religión dentro de la historia de la veterinaria. Desde las culturas más antiguas, como la mesopotámica, los animales han sido investidos de un carácter luminoso que trasciende su mera utilidad práctica, convirtiéndose en mediadores entre lo humano y lo divino. La historia de la veterinaria, al incorporar la antropología de la religión, permite rastrear estas concepciones luminosas desde Mesopotamia hasta las tradiciones posteriores, enriqueciendo nuestra comprensión de la profesión como un campo de interacción simbólica y cultural. Los veterinarios, como profesionales sanitarios con un profundo conocimiento de la interdependencia entre salud humana y animal, estamos llamados a interpretar las circunstancias socioambientales que determinan la génesis y evolución de las epizootias. En este ámbito, la historia de la veterinaria se revela como una disciplina de perfil antropológico, al estudiar las prácticas y representaciones culturales que han mediado la relación hombre-animal. Ganaderos y pastores, custodios durante generaciones de un modo de vida tradicional ligado al campo y al entorno rural, han encarnado esta relación simbiótica. Sin embargo, dicho estilo de vida se halla en declive en la era posmoderna, caracterizada por el distanciamiento de la filosofía natural y la pérdida de parte de nuestra identidad cultural. La ciencia veterinaria tiene, por tanto, el deber de incorporar este acervo milenario, integrándolo en su corpus epistemológico y otorgándole el valor que merece. La dimensión religiosa desempeña un papel clave en la comprensión de esta relación antropológica, tanto en Mesopotamia como en contextos posteriores. Los aportes bioéticos, desde una perspectiva anclada en la fe, abogan por una interacción auténtica y armónica entre el hombre y las criaturas con las que comparte el mundo, respetando las naturalezas propias de ambos. El ser humano asume una obligación moral de trato compasivo hacia los animales, concebidos como entes divinos en el marco de una creación compartida. Una idea que resuena con las expresiones de nuestro patrón, San Francisco de Asís, en su Cántico de las Criaturas, y que se conecta con las prácticas mesopotámicas de veneración animal. Ello implica evitar en lo posible su sufrimiento, buscando un equilibrio entre su aprovechamiento y el respeto a su esencia intrínseca. Una disciplina como la historia de la veterinaria, con su carácter multidisciplinar, transversal y colaborativo, fortalecida por los aportes de la bioética, capaz de inculcar competencias esenciales como el trabajo en equipo, la reflexión crítica y la vocación de servicio, se revela indispensable en la formación de los veterinarios. Su perfil humanístico, enriquecido por la antropología de la religión que ilumina casos como el de Mesopotamia, entrelaza el análisis histórico con la comprensión de las dinámicas culturales y éticas. El estudio del pasado no solo permite proyectar un futuro más pleno para nuestra profesión, dotándola de densidad y significado, sino que contribuye a la construcción colectiva del conocimiento. Al mismo tiempo, fomenta el crecimiento humano y el desarrollo integral que toda institución universitaria, como Casa del Saber Universal, debe garantizar a sus estudiantes. Así, la historia de la veterinaria se alza como un puente entre el ayer y el mañana, entre las ciencias y las humanidades, reafirmando su vocación de servicio a la verdad y a la sociedad. He dicho. Muchas gracias, doctora Nicolás Alonso. Procedemos a continuación a la imposición de los vínculos que le acreditan su condición de académica correspondiente de la institución. Póngase aquí, por favor.
la medalla, a continuación el título, el diploma correspondiente. Y el símbolo. Pueden sentarse. Quisiera, para terminar, resaltar el magnífico discurso de la académica pronunciada. No nos ha sorprendido mucho, ya teníamos los miembros de esta casa la experiencia de haber escuchado una magnífica conferencia sobre la domesticación del perro y otras historias similares. Hay que resaltar su verbo fácil, nos llega, y además su gran capacidad de razonamiento y discusión de las ideas, aunque estas sean complejas. Bien, para celebrarlo, en su nombre y en el de la Academia, les conmino a que se acerquen a un lugar próximo. La mayor parte de nosotros ya conocemos su ubicación, y si no, pues sigan a los que lo conocen, en donde hay un vino que la nueva académica correspondiente de esta institución y la Academia de Ciencias Gallegas de Castilla y León, pues vamos a disfrutar. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.